La opinión con Roberto Payano. Si comparten, si le dan like, si comentan, se le agradece. Si se suscriben al canal y activan incluso la campana de las notificaciones de los nuevos comentarios, mejor todavía. Bienvenidos todos. He querido a propósito dejar que pasen unos días la calentura del momento, la calentura propia del caso, ¿no? Para comentar desde un ángulo un poquito diferente con ustedes el asesinato del norteamericano George Floyd en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, Estados Unidos de América. Le llaman así oficialmente, ¿verdad? Porque para los estadounidenses, ellos son América. Pero bien, ese es otro tema. Quiero que me permitan resaltar algunos aspectos que humildemente pienso que no acostumbran tratarse en los miles y miles de casos como estos que suceden en muchos países, pero sobre todo en los países desarrollados, ricos, que se pintan incluso como guías de los derechos humanos de los otros y que se dan el lujo de sancionar y hacer listas grises con los otros países que políticamente le caen mal. Bueno, el 25 de mayo, como ustedes recuerdan, van a ser casi 2 meses ya, son más de 45 días, fue asesinado George Floyd. Él no es un afroamericano, él es un americano, él es un norteamericano, descendiente de quien haya tenido que descender o ascender, como son descendientes de muchos europeos y de muchos otros países, muchos otros norteamericanos. Bien, pero los que descienden de África son negros y hasta nombres especiales se le pone a su etnia original y a su... bueno, así somos, ¿verdad? Así es la democracia. El alcalde de la ciudad donde fue asesinado George Floyd se llama Harold Frey. El gobernador del estado de Minnesota es Tim Walz. El jefe de la policía, se me va ahora el nombre, pero guárdenlo, búsquenlo, ayudémonos todos, búsquenlo, porque ese jefe de policía de Minneapolis va a aspirar a alcalde dentro de poco, y luego de alcalde va a querer ser gobernador, y el gobernador va a aspirar a presidente de la Unión, porque eso es así. Yo quiero resaltar que George Floyd fue atacado por 4 policías. Los 4 solo fueron suspendidos, enviados de vacaciones, suspendidos con su sueldo, y luego de mucha presión social, luego de muchas movilizaciones y desórdenes en algunos casos, por qué no decirlo, masivos, solo fueron suspendidos. Al final solo son despedidos cuando siguen las protestas, pero nunca se pensó someterlos a la justicia. Se les somete cuando siguen las protestas, incluso en muchos estados. Y hasta el final, las autoridades de esa democracia tratan de suavizarle los cargos, de someterlo por delitos que puedan ser negociados con los fiscales. El fiscal de la ciudad y del estado en un principio dijo que no habían hechos criminales y que no pensaba someterlos. Así es que son, ¿eh? Bueno, todo el accidente lamentable que terminó con la vida de George Floyd fue rodeado de mentiras por las autoridades. Hasta el punto de que informan a la prensa que él murió luego de un accidente médico, después de que sostuviera un altercado con las fuerzas del orden.
También dijeron que había sido conducido al hospital y que en el camino o en el hospital falleció. Si no hay una grabación, todas esas mentiras, la opinión pública de los Estados Unidos e internacional hubiera tenido que creerla. En la grabación usted ve que nunca fue sometido, nunca fue conducido a un hospital, sino después que la policía estuvo segura de que estaba muerto. Duraron casi 9 minutos con él, ahorcándolo. Él dijo 20 veces no puedo respirar. Estaba esposado. ¿Por qué no es introducido al vehículo de la patrulla y conducido detenido y punto? Estaba esposado. Lo acostaron en el piso y lo ahorcaron durante 9 minutos. Ninguno de los policías que acompañan al que lo ahorcó, ni ninguno de los policías de la patrulla que llegaron más tarde intervinieron para que no maltratara a un hombre esposado y totalmente sometido a la obediencia. En consecuencia, cada cual en su nivel, todos son criminales, asesinos. Si todas esas mentiras se hubieran dicho, por ejemplo, en Cuba, los enemigos de Cuba hubieran condenado, estuvieran acusando directamente al presidente Díaz-Canel. ¿Lo dudan? Esto me recuerda que en el 2014, Eric Garner, otro de los llamados afro en Nueva York, fue asesinado de la misma manera. Del 2003 al 2019, más de 2.000 negros o latinos norteamericanos han sido asesinados de esa misma manera que George Floyd o parecida, y muy pocos han sido analizados en justicia. Si el caso de Eric Garner en el 2014 o alguno de esos 2.000 casos hubiera sucedido en Venezuela, Estados Unidos estuviera culpando a Maduro y dijera que hay que quitarlo. En este caso usted no puede decir que lo mató Donald Trump, ¿verdad? Porque bueno. Me recuerda también un caso en la República Dominicana, en el barrio Las Caobas, un sector de la capital dominicana, donde un abogado fue asesinado de esa misma manera por la policía dominicana en La Caoba. Si eso hubiera sucedido en Nicaragua, dijéramos que el régimen de Daniel Ortega mata a la gente así. En la República Dominicana no, ni la policía, ni misma, ni el presidente, ni nadie sabían de eso. Son hechos aislados. La gente en Minneapolis, en Minnesota, llegó hasta asaltar el cuartel policial de la zona 45. Ciudades prácticamente fueron incendiadas. El caso siempre estuvo muy claro. El ciudadano estuvo esposado, nunca fue introducido al vehículo ni llevado al cuartel. Ningún policía intercedió para que se cumpliera el reglamento. La policía incluso falsifica la primera autopsia. Esa policía de esa democracia que le marca a los otros países cómo deben comportarse en derechos humanos, falsificaron la primera autopsia. Y los médicos, que es peor todavía, un médico prestarse a eso. Los patólogos y los fiscales se prestaron a eso. Tuvo que hacerse una segunda autopsia presionada por la familia del muerto para que se aceptara oficialmente que fue ahorcado, asfixiado, asesinado por esa policía de Minneapolis. Bueno, la actitud del presidente de la Unión Americana, el señor Donald Trump, fue mandar la Guardia Nacional, decir solamente que si empezaban algún saqueo habrían disparos. Pero esto me recuerda un caso que se dio con el presidente Correa, el expresidente Correa del Ecuador. Ustedes sabían que Correa, uno de los casos por los que se pretende perseguirle para juzgarlo en Ecuador, tratando de asegurar que no vuelva a ser candidato,
es un supuesto secuestro que sucedió en Colombia de un ciudadano ecuatoriano desaparecido, del que pretenden acusar al presidente Correa de Ecuador. ¿Por qué? Porque se dice que el desaparecido en algún momento envió una carta al presidente de su país, el presidente Correa, y que el presidente no tomó medidas, no respondió para eso. Y a pesar de que Correa explica que le llegaban muchas cartas, él no sabe de eso, él no conoció ese caso. Y a pesar de que Colombia certificó que ese supuesto secuestro no sucedió en Colombia, a Correa, instancias de la derecha judicial, de los criminales políticos que actualmente lo sustituyen en Ecuador, dicen que él fue el culpable de eso porque él tenía que evitar que eso le sucediera a uno de sus ciudadanos. Bueno, Donald Trump no tenía que evitar, ¿verdad?, que esto le sucediera a George Floyd. Pues, ellos siempre son diferentes. Tenemos un problema, porque la ley dice que todos los hombres y mujeres nacen iguales. En consecuencia, procede la pregunta: si hubiese sido el ciudadano negro que asfixia a ese policía, cuando es un civil que mata a una autoridad, pero sobre todo a un policía, ¿qué pasa? Nosotros no apoyamos las reacciones indiscriminadas en ningún sitio, la violencia indiscriminada. Somos partidarios de que los crímenes se resuelvan juzgando al responsable. Eso sí, quiera el sistema o no quiera juzgarlo. Pero tenemos un problema, y es el principio de igualdad. ¿Hasta cuándo los jefes del mundo van a estar reaccionando como ellos quieran? Y cuando hay que juzgarlo a ellos, entonces sí hay que respetar un procedimiento. O todos somos iguales, o algún día nadie será igual a nadie. Muchas gracias.